A lo largo y ancho del tiempo se ha tratado de hacer un resumen de la Escritura. Por eso existen los credos. Si ustedes ven, el credo que más conocemos nosotros, el credo católico. El credo católico es, creo en Dios Padre Todopoderoso. Me acuerdo cuando nos daban catecismo en ¿cómo se llama? En el colegio, eh, donde se habla, ¿verdad? Pero todos esos resúmenes que se han tratado de hacer eh, no dimensionan con exactitud la historia desde la perspectiva de Dios, que Dios está contando de lo cual es su voluntad hacer en este mundo. Y es justamente lo que se debe hacer. Hablábamos el domingo, ¿verdad? Muchos toman la Biblia como un libro de referencias. Problema es, y lógicamente hay ciertas cosas que en las que uno puede decir, sí, hay referencias de eso, porque 1600 años de revelación de Dios en la humanidad, algo eh, eh, debe ser, ¿cómo se llama?, de referencia. Sin embargo, la Biblia no fue escrita para ser un libro de referencias. Por ejemplo, ¿verdad? Temas tan modernos que la Biblia no los cubre, no abusen más. Como por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa con la obesidad infantil? ¿Qué dice la Biblia que hay que hacer con la obesidad infantil? Pues la Biblia no dice nada de la obesidad infantil, ni siquiera dice la obesidad en general. Habla de un par de gordos por ahí, pero nada de cómo se llama, de qué hacer, cómo prevenirla, cómo, qué comer, qué dieta tener, qué hacer ejercicio. Nada, porque no es un libro de humanismo como tal, no es un manual para nosotros, los seres humanos, que nos diga a qué horas tenemos que levantarnos, a qué horas tenemos que ir a trabajar, qué debemos comer, cuántas horas debemos dormir. Cuando eh, la Biblia lo que narra es precisamente esta historia desde la perspectiva de Dios. Uno cuando estudia la historia, a mí me tocó, por ejemplo, en universidad, llevar 3 materias de historia, pero se llamaba historia occidental, que prácticamente se estudia nada más lo que es la historia de Europa, donde están todos los reyes, los luises, los reyes de España, los reyes, todas esas cosas, pero desde la perspectiva humana, escrita por la perspectiva humana, con los pensamientos humanos, filosofía humana. Pero la escritura es un libro de lo que Dios está contando, lo que Dios está revelando. Por eso la escritura dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Porque la finalidad de la escritura es dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús lo dijo. Escudriñar, dio la orden, es una orden del Señor, escudriñar las escrituras porque eh, ellas dan testimonio de mí. Eh, pero ¿cómo dan testimonio en el Antiguo Testamento? ¿Cómo dan testimonio en, en, eh, en el libro de Levíticos? ¿Cómo dan testimonio? Dan testimonio de mí. Y a vosotros, dice, os parece que en ellas tenéis vida eterna. Y vida eterna debemos entenderlo no como un estado de inmortalidad, sino la vida eterna, de acuerdo a la definición bíblica y de acuerdo a lo que el Señor nos enseñó, es que es el conocimiento de Dios Todopoderoso. Entonces, la escritura está dada no como un libro de referencia, sino para que conozcamos nosotros al Señor, para que nos demos cuenta de a lo largo y ancho de la historia de la humanidad, lógicamente de cómo el Señor ha querido revelárselo, porque no vamos a ir ahí a los aztecas, ni los mayas, ni nada de esas cosas, porque el Señor, para revelarse, escogió a una nación, y ya vamos a entender el por qué escoge a una nación versus todo el resto de naciones para revelarse y darse a conocer a toda la humanidad, a todas las naciones de la tierra. Entonces el enfoque esencial de la escritura es la perspectiva de Dios con respecto a lo que Él está haciendo, lo que Él ha hecho en el pasado, lo que Él está haciendo y lo que Él hará.
para dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo y para establecer su reino eterno aquí en la tierra. Y lógicamente, cuando lo ve uno desde esa perspectiva, el principio tiene un gran fundamento. O sea, esto es como una película de misterio, ¿verdad? Que cuando uno se pierde el principio, anda dando vía. Pero en el principio de la historia fue donde se empezaron a dar ciertos brochazos y ciertas luces de lo que sería el resto de la historia. Pues como vamos a comenzar el domingo a hablar precisamente de la historia que cuenta la Escritura desde la perspectiva de Dios, y que es fundamental, ¿verdad? Porque esa historia que está contando me abarca a toda la humanidad desde siempre, desde la existencia del ser humano hasta el día de hoy, porque me va a retar esa historia a mí para decirme, ¿querés ser parte de este plan? ¿Querés ser parte de este proyecto? ¿Querés ser parte de este deseo del corazón de Dios? ¿O lo querés rechazar? Esa es la oferta que me va a hacer esta historia. Y si yo acepto con convicción, eso quiere decir que estoy conocedor de lo que es esa historia. Y por conocer esa historia le voy a ser fiel a quien me está contando esa historia hasta el final. Y no es un tema de nada más de como el saltacuerda, que entro, salgo, entro, salgo, entro, salgo, sino que permanezco en esa verdad, eh, en esa historia, en esa eh, narrativa y en esa expectativa, esa esperanza que la Escritura está enseñando. Así que hoy, como vamos a predicar y vamos a comenzar por el principio, el día domingo, ustedes que son mis asistentes, me van a ayudar a preparar el sermón del domingo. Y vamos a irnos hasta el Edén. Y a ver, vamos a ir quizás preguntando uno por uno, ¿verdad? Si ustedes ven en las prédicas, se desconoce lo que pasó en el Edén, más allá que la caída del ser humano. ¿Para qué sirve el Edén? Solo para probarnos que fuimos destituidos de la gloria de Dios, porque eso es lo que afirma Pablo en el libro de Romanos, o la carta de los Romanos. Pero tengamos un enfoque diferente. Hablemos, para comenzar, cuál es lo positivo de que Dios haya establecido ese jardín aquí en la tierra. Y a ver si me pueden ayudar ahí algunos de ustedes a contestar esa pregunta. No lo negativo, no quiero nada negativo en este momento, sino solamente lo positivo. ¿Qué hay de positivo en el Señor? Hay establecido ese jardín en medio de esa tierra llamada el Edén. Bienvenida, Claudia. A ver, algo positivo del Edén. Pastor, Ajá. Dios, Dios dejando claro que y dejándole saber a la creación en ese momento, Adán y Eva, que Él está muy, pero muy interesado en tener una relación muy cercana con su creación o con sus hijos. Exactamente. Y no solamente una relación cercana, porque uno puede tener una relación cercana eh, con alguien sin convivir con ese alguien. Por ejemplo, ¿verdad? Tenemos amigos. No vivimos en la misma casa con esos amigos, pero le conocemos la vida y milagro porque chateamos con ellos, porque, pero hay ciertos aspectos de su vida que no los conocemos y a veces hay ciertas cosas que salen a la luz de nuestros amigos que uy, yo no conocía tan bien a este amigo. ¿Qué es la esencia del Edén? ¿Qué es lo que Dios está comunicándonos? Cuando se da en el capítulo 2 y lo vamos a leer para que tengan ustedes una mejor idea, cuando se da el jardín del Edén, ya está hecha prácticamente toda la creación. Ya está ordenado todo, hay vida, hay animales, hay plantas.
Pero viene Dios y establece ese jardín. Y ya más adelante uno se da cuenta que en ese jardín hay una montaña cósmica. Los estudiosos de la escritura le llaman montaña cósmica porque no es una montaña de este mundo. Lorena, bienvenida. No es una montaña de este mundo que está en el centro del jardín del Edén. Y lógicamente hay materia en ese jardín, porque la Biblia habla de que habían árboles frutales. El Señor hizo que los árboles frutales aparecieran en todo el jardín y fue ahí donde metió al hombre a, a donde está su montaña cósmica, a donde está esa manifestación orgánica, material de esos árboles, y lo pone no a descansar, se lo pone a trabajar. Leámoslo para que tengamos una mejor idea. Y luego ustedes van diciendo qué es lo positivo que podemos sacar nosotros del Edén. Voy a irme a Logos, a la Reina Valera. Un ratito en lo que me ordeno aquí. A ver, he mantenido levantada la mano mientras tanto. Sí, la había levantado y pues lo positivo es el principio del establecimiento del gobierno de Dios para la tierra en general. Exactamente, exactamente. Véanlo de esta manera. Antes de la creación física, Dios creó seres celestiales. Y esos seres celestiales son parte de la administración de Dios, a lo que conocemos como el reino de Dios. En ese reino es como se hace la voluntad de Dios. Dios gobierna absolutamente sobre todo ese gobierno, ese reino. Pero Dios no quiso quedarse solamente con una familia celestial. Quiso hacer también en este planeta poner un orden, generar vida, árboles, agua, ríos, mares, seres vivientes, seres que vuelan, seres marinos, y a nosotros, que somos la corona de su creación, la corona de su creación es que somos los últimos, que el Señor creó, fuimos creados, todo lo creado fue hecho para nosotros, pero no para que nosotros la administremos como nosotros quisiéramos, sino para estar modelando o señoreando o administrando de acuerdo al modelo que Dios estaba poniendo en el jardín del Edén. A ver, un hermano que lea, a ver, Emma, si nos lees, ahí estoy si lo alcanzan a leer, Logos abiertos, Génesis capítulo 2, versículo 7 en adelante. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ay, me lo quita. Espérate que alguien Alfredo está ingresando. Ahorita te lo pongo nuevamente. Alfredo, bienvenido. ¿Qué? Del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso ahí al hombre que había formado. Este huerto llamado Edén es aquí en la tierra. Es una tierra llamada Edén. El huerto se llama del Edén porque fue ahí, en esa tierra, donde el Señor hizo que ese huerto apareciera, aparte de lo que Él ya había hecho en toda la creación. Versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Y luego, En la tierra del Edén. No está hablando de toda la tierra, está hablando de la tierra del Edén. Y bueno, para comer. También el árbol de vida en medio del huerto. Y el árbol hablando del huerto. Y el de árbol la, de la ciencia del bien y del mal.
Y, Ajá. ok, vamos a quedarnos hasta ahí. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? Ya está todo creado. Hay una tierra en el oriente que se llama Edén. ¿Qué hace Dios? Después de todo lo creado. O sea, él ahorita está preparando como el escenario para el hombre. Ya la creación está hecha, que es lo que el hombre va a administrar, va a gobernar bajo su soberanía. Pero ahora hay un lugar específico de toda la tierra, hay un lugar específico donde él planta un huerto. A ver, solo déjenme darles un tip, que es un tip de cultura de ese tiempo. A ver, ¿cómo demuestra un millonario que tiene plata en este momento de la vida que nosotros tenemos? ¿O cómo sabe uno que la gente tiene plata? Bueno, por la casa que tienen, por las empresas que tienen, por los vehículos que tienen, por los empleados que tienen, por la seguridad que tienen. Uno solamente ve 2, 3 cositas de eso y es ese fulano comunicándose con uno, diciéndome, mira, yo estoy en una escala donde no ando ahí rebuscándome con los centavos para que me alcance para comprarme una hamburguesa. Tengo la plata. Eso es en este momento de la historia nuestra. Y no en todas las culturas, porque hay otras culturas, por ejemplo, ¿verdad? Dicen que en Japón, y no sé si será cierto, que el hecho, la manera como expresar de que la gente tiene dinero es que tienen una mascota, que tienen un perro, pero el perro físico, ¿verdad? Porque ahora está robot, perrito. Entonces, uno puede ver los grandes carrazos y todo, y eso para ellos no es señal de ¿cómo se llama? De que la gente tenga plata. En este instante de la historia, en la cultura en la que la Biblia está siendo revelada, la manera como tenían los reyes de demostrar su gloria, su reino, su ímpetu, el apogeo que tenían, era a través de los jardines. Si ustedes ven, por ejemplo, a lo largo de la historia, van a ver, por ejemplo, que una de las maravillas del planeta es los jardines colgantes de Babilonia. Porque en esa cultura, lo que se hacía es, mira, si bien es cierto, yo gobierno, por ejemplo, ¿verdad? El rey de Babilonia, yo gobierno desde, no sé, desde Europa hasta la India, hasta Rusia, eh, pero yo tengo un castillo y en este castillo donde yo estoy, que es mi casa, no te voy a alucinar al principio para que vos entres con edificios, te voy a alucinar con jardines, con árboles que van a representar todos los árboles que están en mi reino. Pues como estamos en esa cultura, el Señor planta ese huerto y esa es una señal en la cultura de que estamos hablando de un rey que ha establecido su casa, su montaña cósmica, porque no tiene una casa física, su montaña cósmica donde está ese templo cósmico también, templo celestial no hecho por manos humanas, y toca esa zona cósmica, eh, eso espiritual con la tierra y hace que aparezcan árboles frutales en todo este huerto. No que crecieran, no que le apareció la semillita y después, no, de una sola vez hizo que aparecieran árboles. Y entonces sí, ahora que están los árboles, los árboles hacen ese confinamiento de donde está el centro, de la montaña cósmica del Señor, y de esa montaña descienden un río que se parte en 4
¿Qué es lo que sigue diciendo? Ahí es donde pone el Señor al ser humano, al hombre, a Adán y a Eva. Con eso en mente, ¿qué creen que está haciendo Dios a la hora de llamar a un Adán y a una Eva? En este caso Adán primero, ¿verdad? Y a Eva la formó del hombre en el huerto del Edén. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor? A ver, Silvia. Sí, buenas noches, pastor. Dice que yo estaba viendo que Edén, que es derivado del hebreo, como significado tiene por delicia o placer. Correcto. Entonces, viendo ese contexto, para mí, realmente Dios lo que estaba haciendo es creando un hogar para nosotros, donde el objetivo de Él era, pues, es más bien que moremos con Él en armonía y en obediencia. Eh, pero el Edén no es un hogar para el ser humano. La tierra es un lugar para el ser humano. El Edén es la morada de Dios. Y por eso tiene tanta relevancia, amada. Es que perder esa pista de que donde Dios mora es donde el Señor establece su palacio, establece su casa de gobierno, establece el lugar desde donde dirige el resto de lo que está, de lo que él ha creado. No sé si lo alcanzan a ver. ¿Está claro, vamos? Sí. Lorena, Alfredo, ¿está claro? Pastor, gracias. Entonces, a ver, véanlo de esta manera. Es como que el príncipe Carlos nos llame a nosotros no a, a permanecer en su morada, sino a que podemos entrar y salir del palacio donde él está, pero en íntima comunión con el rey. No sé si me explico. Y el lugar de su presencia, el lugar donde él establece su montaña cósmica y su templo, es el lugar desde donde él quiere administrar y gobernar y compartir toda su riqueza, su bondad, su benevolencia, su misericordia, porque hermanos, los millones de seres humanos que vivimos aquí, hagamos bien o hagamos mal, el sol siempre sale sobre nuestras cabezas, tenemos aire para respirar, tenemos ríos, tenemos mares, eh, somos, ¿cómo se llama? Eh, eh, Dichosos de tener tanta bendición y no hemos hecho absolutamente nada para ganárnosla. Pero esa es parte de la bendición de esta tierra que ha producido millones y millones y millones de toneladas de alimentos para todo lo que vivimos y lo que hemos vivido en este planeta. Desde la perspectiva, desde el diseño de Dios para nuestras vidas. Eso que está contenido en el Edén, a pesar de las fallas del ser humano, es lo que se va a volver a repetir. Por eso la necesidad de un tabernáculo para que Él habite en medio de su pueblo. Por eso la necesidad de un templo para que Él habite en medio de su pueblo. El tabernáculo en los 40 años de peregrinación y el templo cuando ya estaban estables en la tierra prometida. Y por eso aparece el Señor Jesús como el templo de Dios, manifiesto en carne, destruid este templo, y yo en 3 días lo levantaré. Se refería a su cuerpo. Él es el cuerpo, ese cuerpo es el templo, porque Dios, ese Emmanuel, Dios con nosotros, vivió con nosotros. Y en este momento, hoy que Él ya ascendió a los cielos y está a la vista de Dios Padre, el cuerpo de Cristo es la iglesia y la promesa de Él es que Él permanece en medio
de nosotros, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Y qué demanda el Señor de nosotros? ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Lo que quiere el Señor de nosotros es, a ver, seamos claros, ¿necesita Dios de nuestros servicios o ese debemos verlo como un privilegio enorme lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? ¿Y qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas? Que primero nos dio su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para ser portadores de su gloria al resto de la creación. Y para que el resto de la creación, nosotros también le llevemos la gloria debida a su santo nombre. Pero quiere usar nuestras vidas. Ese es un privilegio enorme. Como que nos llamara a un presidente para decir, mira, te he escogido para servir. Debemos verlo como un privilegio, no como, como a regañadientes que vamos a ir ¿cómo se llama? A servir, porque eh, Dios tiene en mente, en su corazón tiene un propósito para este planeta. Este planeta fue diseñado por Dios para ser un templo para su morada. El planeta entero, no solamente la tierra de Israel, no solamente la tierra del Edén. Ahí está, sí, su templo, ahí está su presencia, ahí está su gloria. Pero Él quiere administrar a través del ser humano todas las cosas de la tierra. Y su séquito celestial fue creado por Dios para administrar las cosas que suceden aquí en la tierra. Imagínense usted qué sorprendente. Qué tremendo lo que les acabo de decir. En otras palabras, esos seres celestiales que son más potentes, más inteligentes, más sabios, porque a nosotros nos hizo, dice la Escritura, menor que los ángeles. Los ángeles son, en los seres celestiales, el nivel más bajo de seres celestiales en el ranking, en las jerarquías divinas. Están Dios, la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como cabeza de ese reino espiritual. Pero están después los hijos de Dios, que lo vemos en el Antiguo Testamento, que son seres celestiales, y ahí hay ángeles, hay arcángeles, hay querubines, hay serafines, que es lo que tenemos nosotros manifiesto, revelado en la Escritura, pero deben haber a saber qué cantidad de millares y millares de seres y de jerarquías espirituales, y bajo de eso están los ángeles, y debajo de eso estamos nosotros. Pero esos seres celestiales están para hacer el servicio de lo que Dios quiere hacer aquí en la tierra. ¿No es glorioso pensar que todo lo espiritual y lo material ha sido hecho para que nosotros seamos los portadores de su gloria aquí en la tierra? Esa es la parte del Edén, amados, que no alcanzamos a comprender. Ese es el deseo del corazón de Dios. Ese es el anhelo del corazón de Dios. Así comienza esta historia y así va a terminar. El reino eterno de Dios es Él viniendo. Este es el tabernáculo, la nueva Jerusalén. Este es el tabernáculo de Dios con los hombres. Y leíamos la semana pasada en Hebreos. No es a los ángeles, no son los seres celestiales los que van a gobernar el reino eterno. Somos nosotros. Y bueno, ¿y los seres celestiales? Yo me imagino, amados, que esos seres celestiales, cuando les dijeron, ustedes nos van a servir para administrar los designios de los seres humanos. Y véanlo de esta manera. Nosotros, digamos, de la creación física del Señor, somos los seres superiores, porque tenemos inteligencia, sabiduría, somos portadores de la imagen y la semejanza de Dios. Es como que a nosotros nos hubieran dicho, miren, a ustedes los he creado para que me cuiden los ratones. Y no así, pero las facultades que tenemos nosotros para andar cuidando ratones. Y por eso tal vez es la explicación
del por qué esos seres celestiales más adelante se terminan rebelando en contra del Señor. Pero está en ese momento de Génesis 2, el cielo y la tierra son uno mismo. No hay una separación entre el cielo y la tierra. ¿Qué más de positivo podemos sacar del Edén? Hola, hola. Bueno, pastores, A ver, Marlon primero y después Lorena, creo que fue. quizás también lo positivo, pastor, es que Dios le da autoridad al hombre para gobernar toda la tierra. Es decir, les dio el poderío de gobernar por los animales, de tener el cuidado de lo que Dios le ha dado, ¿vea? Como un trabajo, digamos un trabajo en el sentido de cuidar un regalo que Dios le está haciendo al hombre. Ujú. Esa forma demuestra también de cuánto lo amamos nosotros a Él, ¿vea? Es un tema de como de te doy esto porque, como dice la Génesis, vea, que cada creación decía y vio Dios que era bueno. O sea, era tan bueno que no hay que destruirlo, pues, sino que hay que cuidarlo. Entonces, ese era el amor tan grande que nos dio la autoridad para poderlo gobernar. Ahora, fíjate que la, ¿cómo se llama? El clic que no me hace eso es la palabra gobernar. Para mí es más la palabra pastorear y eso es una tremenda diferencia. ¿Por qué pastorear? ¿Es lo mismo pastorear que gobernar? No, porque vos podés ejercer gobierno de una manera autoritaria. Pongan aquí, quiten allá, hagan esto, quiten esto, pongan el otro, a la derecha, a la izquierda. El coronel va, el cuartel, pongan aquí, digan allá. Pero no es eso el deseo del corazón de Dios. El deseo del corazón de Dios es que nosotros, que somos seres superiores en la dimensión física de lo creado, tengamos amor y compasión por el resto de la creación. Vas a ver y en el hebreo es mucho más específico, pero déjame, ¿cómo se llama? Déjame nada más ilustrártelo de esta manera. ¿Qué era el alimento que Dios le había puesto al ser humano? Frutas, árboles frutales. Todo árbol frutal y que da semillas es para vuestra alimentación. Ay, los animales no se comían. No se comían. Porque no era para comérselos. Era para pastorearlos, para cuidarlos, para velar por el bienestar físico, mental, emocional de todo el resto de la creación. Por eso vas a ver más adelante en la escritura que el Señor llama a sus reyes, los llama pastores. Cuando David dice Jehová es mi pastor, está diciendo Jehová es mi rey. Cuando el Señor dice en San Juan 10, yo soy el buen pastor, está diciendo yo soy el buen rey. ¿Por qué? Porque Él quiere que su rey, cuando estaba el templo, comenzando con Saúl, después David y todo su linaje, que fueran ejemplo, que guiaran al pueblo en la dirección de Dios, no que fueran déspotas, no que fueran tiranos, no que fueran autoritarios, sino que fueran fueran líderes cercanos a las necesidades y al dolor, a las penas,
todas las necesidades del ser humano. Y que no es esa el hecho de tener presidente, va. El hecho de tener presidente no es para que anden en carros y en limusina y que paren el tráfico y anden en helicóptero. Si el hecho es ver cómo hacen mejor el país, no para ellos, para todos. Ese es el propósito que tiene Dios de poner sus reyes. Y más adelante va a hablar, ¿verdad?, de esos pastores. Pastores, dice que, ¿cómo se llama? Que son comelones, que no velan ¿cómo se llama? Cuando habla de esos pastores, no está hablando de los pastores de ovejas. Y no está hablando de los levitas, está hablando de los reyes. Porque si lo ven ustedes, a lo largo y ancho de la genealogía que hemos venido estudiando en Crónicas, los reyes que han sido exitosos son aquellos que han tenido esa íntima comunión con el templo de Dios y con su palabra. Y han no solo quedado ellos bien con Dios y con su palabra, han transmitido han abierto la posibilidad de que el pueblo se acerque al Señor, que es el deseo del corazón de Dios. Cuando los reyes se van tras otros dioses, le cierran las posibilidades al pueblo de acercarse al Señor. Eso es lo que el Señor condena de sus reyes. Por eso Él dice, yo soy el buen pastor, porque Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar hasta el Padre, sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Hermana Carmencita, la compañera. Buenas noches. Buenas noches, hermano William. Exacto. Que no, algo bien importante que creo que es también como la parte positiva que estamos viendo es de que Dios desde el principio nos prometió vida eterna, o sea, nos prometió vida. Por ejemplo, el árbol de la vida, Él dijo que podíamos comer. Y Exactamente. podemos ver de que desde el principio Él venía preparándonos para, pues sí, nos venía haciendo ese regalo. Pero había algo bien importante, que Él quería obediencia. Exactamente. Y es lo que sabemos ver, que desde el principio, él, desde el principio de la creación, nos prometió estar en el jardín del Edén, si lo vemos desde ese punto de vista, porque usted menciona de que el jardín del Edén pues, prácticamente era un lugar de reino, de habitación del Señor, veamos. Exactamente. Pero Él desde el principio nos viene prometiendo que quería compartir eso con nosotros, pero hay condiciones, pues que era la obediencia. Y vimos que desde el principio, por la desobediencia, fue que fuimos expulsados. Exactamente. Dios no creó, amados, Dios nos creó mortales. Cuando dice de una manera metafórica que nos formó del polvo de la tierra, no está hablando de que el polvo no se puede unir, el barro sí, ¿verdad? El polvo de la tierra es, los granitos de eso no se pueden unir, no hay manera. Si hubiera dicho, es que lo formó del barro, bueno, diría yo, entonces sí, del barro venimos. No, de la misma materia que hizo la tierra, de ahí, por eso Adam significa, ¿cómo se llama? De la tierra, en otras palabras, como parte mismo de esta creación nos formó a nosotros, pero los creó mortales. ¿Mortales qué significa? Que a diferencia de su séquito celestial, nosotros sí podemos morir. De hecho, los estudiosos de la Biblia se han dado cuenta de que fuera del jardín del Edén había muerte. Ahí estaba la naturaleza, los árboles, los animales morían. Pero el ser humano tenía la posibilidad, siendo mortal, por poder entrar al jardín del Edén, y porque en el jardín del Edén tenía acceso a todos los árboles frutales, pero principalmente al árbol de la vida, el no morir, pero condicionado a hacer la voluntad del Señor. El hermano William se lo volvió a levantar. Yo fui pastor. Quizás ahí la interpretación sería, fuimos creados bajo leyes terrenales, es decir, terrenal como la gravedad, como el tema de con limitaciones terrenales. Es lo que dice el apóstol Pablo. Y de una sola sangre hizo toda ¿cómo se llama? La humanidad. Y le puso límite, dice, a su habitación. Exactamente. Eso es justamente, sí, correcto. Entonces,
El jardín del Edén, amados, es una maravilla, no es como se llama, cuando por eso la gente le dice el paraíso. ¿Por qué el paraíso? Porque es el anhelo que debe existir en nuestras vidas, de que eso que se perdió, porque lo perdimos, como humanidad lo perdimos, y por eso estamos como estamos, porque estamos lejos de la presencia del Señor. Estoy hablando de la humanidad en general, y por eso nos matamos. Oiga, en esta guerra, en 6 días, se han gastado 11 billones de dólares. ¿Cuántos alimentos se pudieron haber comprado con esos 11 billones de dólares? Pero no, matémonos uno a otro. Pero no, te voy a mandar ahí un misil para, 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 para matarte en tu propia casa. Y yo te voy a mandar otro a vos y matémonos todos juntos hasta que no quede nadie en este planeta. Pero la bondad, la misericordia, la riqueza es la expresión del Edén. Y por eso los estoy llevando a que vean el lado positivo. Más allá de que es que sí, tomó de la culebra y se fue. Hermana Carmencita. Estoy queriendo entender desde el principio que nos dijo que cuál era lo positivo en que el Señor haya establecido el jardín de Edén. Entonces, lo primero que yo entendí es que era porque para establecer ahí su morada. Que era ahí, quería morar ahí. Correcto. Y lo segundo es que el deseo de su corazón, al haber creado al hombre y a Adán y Eva, era que habitáramos con él ahí en ese lugar. Correcto, que tuviéramos esa intimidad y que proyectáramos esa intimidad al resto de la tierra. Con la condición de que hiciéramos su voluntad. Exactamente. Que fue lo que nos vino a bajar de todo este deseo del corazón de Dios. Y lo sacó de no poder ser. Sí, sí. Pero el deseo de él era que moráramos con él en eso tan lindo que había creado. Exactamente, hermano. Así mismo es. Entonces, esa es la expresión de la bondad, de las riquezas de Dios. Usted no ve a un Dios egoísta, ve a un Dios que al hombre le respeta sus decisiones, a un hombre que le da todo, aparte de la vida, le da un cuerpo, le da una esposa, lo pone a ser dueño de algo que él no se merece. Esos árboles frutales, ¿cómo se llama? Debe haber sido el clima, los ríos, el agua, debe haber sido algo tremendo. Yo me imagino las historias que le debe haber contado Adán a sus hijos. Papá, ¿y cómo era el jardín adentro ahí del Edén? Y nadie sabe cuánto tiempo estuvieron. Hay rabinos que dicen que solo fueron 7 días, pero no, nadie sabe. En el texto no hay nada, solo es pura especulación. Pero eso, y más allá de esa riqueza, es de poder ver su gloria, ver esa gloria que es visible de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahí, esa comunión, porque si ustedes véanlo de esta manera, ¿quiénes son los que necesitamos una casa? Los que, ¿cómo se llama? Tenemos un cuerpo físico, ¿verdad? Bueno, pero si Dios es espíritu, ¿para qué necesita casa? Ah, no, es que la manifestación gloriosa de Dios, ese Dios, esa imagen visible del Dios invisible, es una figura humana en la figura de nuestro Señor Jesucristo. Adán, muy probablemente y más seguro que otra cosa, ha de haber tenido conversaciones con el Señor. ¿De qué platicaban? De la voluntad de Dios para toda su creación. Señor, ¿y por qué estos árboles? Es que yo quiero que estos árboles se repitan allá afuera. Vos tenés que aprender cómo llevar de aquí del Edén para que mi voluntad se haga, para que haya alimento para los animales, para que haya alimento para los anfibios, para las aves. Tú necesitas replicar lo que estás viendo acá
para salir de acá en comunión conmigo, para llevar en mi gloria al resto de la creación. Hermana Carmencita, y después Ulises. O Ulises, primero y después. Vaya, si gusta que hable el hermano Luis, después yo doy mi punto de vista. Ajá. Sí, pastor. Yo tengo quizás una pregunta, no sé si sea una pregunta filosófica o no sé si solo es una pregunta, pero, o sea que cuando Dios creó al mundo y creó a Adán y a Eva, eh, él posteriormente, él ya sabía lo que iba a suceder, de que Adán y Eva le iban a fallar de esa manera en desobedecer. Dios lo sabe todo. Dios lo sabe absolutamente todo. Ahora, ¿por qué lo creó? Y esa pregunta me la hizo una vez en una reunión de pastores, Alex, pastor Alex, pastor de Dudo. Y la respuesta mía fue, Alex, si tú supieras, a ciencia cierta, que tu esposa va a morir a los 10 años de casado, ¿te casarías con ella? Y la respuesta de Alex fue sí. Porque aunque sea 10 años, yo voy a disfrutar del amor de ¿cómo se llama?, de mi esposa, y que me va a dar hijos. ¿Me entendés? Entonces, y no se enfoca solo en lo negativo. Por eso mi intención es llevarlos a todo lo positivo, porque siempre le sacamos el pelo a la sopa, ¿va? Y es que Dios, ¿por qué lo creó? Porque quiso, hombre. Porque Él sabe que aunque seamos seres inferiores en comparación con el resto de seres celestiales que también tienen su imagen y semejanza, vamos a ver algunos de la humanidad que sí queremos el plan de Dios, sí queremos la voluntad de Dios, sí anhelamos que la voluntad de Dios se establezca en nuestras vidas. Sí, ahí estaba el árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Y qué es el árbol de la ciencia del bien y el mal? Hacer mi voluntad. Y empiezan a ver ustedes temas fundamentales en todo lo que va a ser el resto de la Biblia. Templo o la casa de Dios, la imagen y semejanza de Dios, la voluntad de Dios o la voluntad del ser humano, vida eterna, árbol de la vida, ¿cómo se llama? El deseo del corazón de Dios de habitar en medio de nosotros, su presencia, su gloria, son temas que se van a repetir a lo largo y ancho de las Sagradas Escrituras. No sé, Ulises, si contesta la pregunta. Sí, pastor. Porque, o sea, como que vos te pongas, yo me quiero casar. Ajá. Y esta mujer plancha. Y si vos de 200 atributos que vos decís que buscás en una mujer, esa mujer tiene 190, decir, por los 10 que no cumple, me voy a ir al chorizo con otra. No, no piensa de esa manera. Porque si no, no nos hubiera creado. Mi hermana contradiga bastante. Sí. Sí, pastor. Usted estaba mencionando de que probablemente Adán y Eva tenían el privilegio de practicar con nuestro Señor, ¿verdad? Sí, te digo. Y justamente Él desde el principio nos está enseñando, nos está diciendo de que el cuerpo que nosotros tenemos fue tomado en base a su cuerpo cuando Él se manifestaba en la tierra. Correcto. Porque si Él hubiera tenido un cuerpo así como un extraterrestre, nosotros tendríamos un cuerpo de un extraterrestre. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, todo apunta de que sí, cuando el Señor se manifestaba con Adán y Eva en la tierra, usted una vez mencionaba algo como una esfera espiritual y la esfera terrenal. Cuando él usaba esa esfera, él se le presentaba así caminando, pues como con un cuerpo glorificado, obviamente. Exactamente. Cuando cae el hombre, si ustedes leen detenidamente la Escritura, cuando peca el hombre, el Señor lo llama y dice que se paseaba al calor de la tarde. Adán, ¿dónde estás? Y Adán se escondió. Porque eso le quiere decir que yendo, platicaban, hablaban. Ajá, y eso quiere decir también de que si es al calor de la tarde, porque él también sentía ya en cuerpo humano
todo lo que el ser humano siente. Era un cuerpo glorificado, ¿va? Humano lo tuvo nada más los 33 años y medio que vivió aquí. Correcto, son cuerpos, pero sentía todo lo que uno siente como ser humano en la tierra. O sea, para que nos haya creado, tiene que ser, o sea, imagínense, facultades que no tienen ¿cómo se llama? Los animales, por ejemplo. La capacidad de cantar, por ejemplo, de cantarle al Señor, de cantarle de manera verbal, ¿va? Sí, los pajaritos cantan y todo lo que te quieran, pero no ha ningún pajarito ha grabado un disco alguna vez y se ha ganado un Grammy. Me explico, solo la facultad, el diseño que tenemos nosotros de ¿cómo se llama? La carabela, ¿cómo se llama? El esqueleto, la parte ósea está hecha para poder emitir sonido y cantar. Eso viene de parte de Dios para nuestras vidas. Hermana Carmencita. Trabaja. Cuando decía el hermano, no sé si fue el hermano Manlo o el hermano Ulises, que dijo que si el Señor lo sabía todo, si Dios lo sabía todo, ¿por qué hizo todo si ella sabía que le íbamos a fallar y todo? ¿Verdad? Pero yo siempre he pensado que ese es ese es uno de sus atributos que solo él puede tener. Y pienso yo, o sea, que él lo sabe todo. Y yo en mis tonteras, perdónenme la palabra, pero yo hasta a veces creo que Dios se pone triste porque él ya sabe lo que vamos a hacer y a él le de doler, pero igual, él nos prometió darnos cosas y por eso nos las da, aunque él sabe que al final le vamos a fallar. Él ya lo sabe porque él lo sabe todo, pero como nos dio libre albedrío, él sabe que vamos a hacer cosas que no están, que él no hubiera querido, pues, pero porque tiene ese atributo enorme de ser omnisciente, de saberlo todo, es que él no va a dejar de darnos, de hacer lo que él quiere hacer, sabiendo que vamos a hacer mal al final. Sí, claro, sí, correcto, correcto. A ver, véanlo de esta manera. Y hay un ejemplo en la Escritura del conocimiento anticipado que Dios tiene antes de que se den los hechos. Y es cuando el rey David, que no era rey todavía, quiere ir a defender a Keila, porque los filisteos han llegado a esa ciudad de Keila y la han invadido. Y él está con sus hombres, los que estaban ahí en la tierra, en la cueva de Adulam, que son guerreros, vaya los convirtió en guerreros, ya tiene un ejército. Y le pregunta al Señor, Señor, ¿voy a Keila o no voy? Y le dice, Señor, anda a defenderlo. Bueno, se va a Keila, efectivamente las defiende y, ¿cómo se llama? Saca a los filisteos de ahí y Keila queda seguro. En ese instante que a David está en Keila, le llegan las noticias a Saúl. Y Saúl se dispone inmediatamente que sabe que está en Keila. Se dispone a ir hasta Keila. Lógicamente para matar a David. Véalo, el conocimiento de Dios por anticipado. Le dice David al Señor, agarra el efod y le dice al Señor, Señor, los de Keila me van a entregar a Saúl. Y le dice el Señor a David, sí, te van a entregar. Entonces viene David y mejor se va de la ciudad de Keila. Cuando Saúl se da cuenta de que David ha salido, desiste en ir a Keila. A ver, no sucedió lo que David estaba pidiendo, lo que David estaba especulando. No sucedió. Pero Dios tenía el conocimiento de eso que no sucedió. ¿Qué es lo que nos enseña esta historia? Si lo queremos ver desde la perspectiva que ustedes lo están llevando. Dios conoce todas las posibles decisiones
que nosotros vayamos a tomar en la vida. Se lo vuelvo a repetir. Dios conoce todas las posibles decisiones que nosotros vayamos a tomar en la vida. Si nos casamos a los 20 o a los 19, si nos divorciamos a los 40 o a los 30, si nos casamos con la blanca o con la morena, si nos quedamos solteros o nos casamos, si estudiamos ingeniería o licenciatura, si tenemos un negocio, nos convertimos en empleados. Dios sabe todo. Ese conocimiento que Dios tiene de todas las cosas que puedan suceder, no necesariamente quiere decir que van a suceder. No sé si me explico. Eso no hace responsable a Dios de quien toma la decisión que va a tomar, porque el Señor siempre tira esa alternativa, esa prerrogativa a quien va a tomar la decisión. Dios no puede decidir por mí. Él espera que yo tome la decisión correcta bajo su gobierno, bajo su soberanía. No sé si me explico más. Entonces, ¿sabía Dios cuando creó al hombre y la mujer, cuando creó a los seres celestiales, que algunos se les iban a revelar y que los seres humanos, muchos iban a perder? Por supuesto, ya conoce todas las decisiones. Pero también sabía que va a haber un remanente, tanto de seres espirituales como de seres humanos, que le van a ser fieles a Él. Y que con esos remanentes son los que Él va a establecer ese reino eterno. Cuando Dios... Pastor, disculpe. Por eso es que usted al principio del seminario o del curso nos explicaba de que el Jardín del Edén también era como una especie de laboratorio. Donde, bueno, yo recuerdo, o quizás entendí mal, pero donde el Señor pues venía, lo hace para también ir probando al hombre, lo mismo que usted está explicando ahorita, pues de que el hombre dejó su libre albedrío hasta el principio, para ir viendo lo que es, lo que conocemos pues como el bien y el mal, vea. Ujú. No, yo lo que dije en ese instante es de que era un laboratorio, es que era un estado probatorio. Esa no, men. Es un estado probatorio. ¿Qué significa probatorio? Correcto. Está como nos tiene que dejar a elegir el Señor, estaba la opción de obedecerlo, el árbol de la vida, o el de que se hiciera nuestra voluntad, el árbol de la ciencia, el bien y el mal. Probatorio lo que significa que no es perfecto. Es más, que todo lo que el Señor crea dice, y vio Dios que la luz era buena, y vio Dios que tal cosa era buena, y el tercer día dijo Dios que era bueno. Nunca dice que es perfecto. ¿Y por qué no es perfecto? Porque la perfección va a venir hasta en el reino eterno del Señor, establecido aquí en la tierra. Ahí no va a haber pecado, no va a haber opción de perderse, no va a haber opción de pecar, no va a haber opción de que alguno de los seres celestiales se rebele y vuelva otra vez a comenzar la misma historia. No va a haber opción para que los seres humanos ¿cómo se llama? Nos rebelemos, nos peleemos. No va a haber opción de esa es la perfección que el Señor va a establecer en ese reino eterno. En ese momento de la historia, sí es un acto probatorio en el cual está el ser humano. Si el ser humano, bueno, se lo voy a enlazar como pregunta. A ver, Marlon, ¿tú tenías levantada la mano? Se me marcó, pastor, pero todavía podemos decir, para opinar, estamos en un estado probatorio, porque es lo que decía usted la vez pasada, ¿no? La fe es como un billete de lotería. Si yo, vaya, creí ahora, pero y mañana ya no, vertí el tema vaya, no va a ser parte de, ¿verdad? Porque todavía estabas a prueba. Prueba no para Dios, sino para nosotros mismos, a la hora de decir, pues sí, eres un verdadero fiel creyente. Ujú. Sí, correcto. O sea, en este estado en el que estamos, podemos optar o serle fieles a Dios y al final fe, en eso se traduce. Fe se traduce en fidelidad. Cambia la palabra fe. La fe que conocemos nosotros como un estado de optimismo, no es eso. Es un estado en el cual yo soy fiel al Señor. ¿Por qué
Y estudiar ustedes en los reyes de Judá. ¿Por qué a unos castiga, a otros bendice? ¿Por su fidelidad o por su infidelidad? Más nada, menos nada. Y nosotros ahí es que porque le echamos aguacate al lugar equivocado, ¿va? Creemos que es que, mire, es que el hombre no puede andar chupando, es que no puede andar mujereando, es que no puede ser aquí, es que no puede ser allá. Pero ¿de dónde parte? ¿Cuál es el origen de todo eso? Serle fiel al Señor. Porque yo puedo no andar mujereando, puedo no andar fumando, puedo no andar tomando, puedo no andar en malos pasos, ni con mareros, ni con criminales, ni con extorsionistas, ni con ningún tipo de mal. Pero Dios me va y me viene. No le soy fiel al Señor. ¿Me explico? Pastor, Sí. fíjese que a mí, volviendo a la pregunta principal que usted hacía, de que qué de bueno le podemos hallar a la cuestión del Edén, a mí hay algo que me llama muy, muy poderosamente la atención, y es que todo el mundo lo primero que recordamos es que el Señor expulsó a Adán y a Eva del Edén, ¿verdad? Y lo expulsó, qué duro el castigo de Dios, cómo lo hizo después sufrir, y a la mujer da a sus hijos con dolores y todo, pero se nos olvida un punto que también Dios demostró su inmensa misericordia para Adán y para Eva dentro del Edén, aún cuando lo desobedecieron. Y es que me dice desde un inicio, mira, si ustedes comen de este árbol, ciertamente ese día morirán, pero no murieron. No murieron ni ese día, ni el siguiente día, ni el siguiente día. Entonces Dios mostró su inmensa misericordia, regalándole todavía toda la vida que Adán y Eva vivieron después de haber sido expulsados del Edén. Que aquí la palabra muerte significa separación. Y separación es destituido de la gloria de Dios. Y el problema que tenemos nosotros con el tema de morirnos es que sí hubo una separación. Porque ya no tenía acceso. El Señor puso querubines a que cuidaran la entrada con espadas revolventes, espadas de fuego revolventes. O sea, el que se atrevía a entrar ahí le volaban la cabeza. Pero, ¿qué había afuera? La muerte. La muerte. ¿Y saben cuál es el enemigo el último enemigo que dice la Escritura que el Señor va a destruir? La muerte. La muerte, amados. A todos los seres humanos llena de terror la muerte. Si hacemos todo lo suficiente, nadie quiere morir. Todos queremos sobrevivir, hasta los niños pequeños hacen lo que sea por salir bien de sus dificultades. Nadie no quiere morir, porque la muerte es un castigo. La vida es para lo que fuimos creados. Pero la vida no es producto de nuestras decisiones, de nuestros pasos, de nuestra manera de vivir, de querer hacer lo que nos da la gana. Es producto de vivir para el Señor, de obedecer a Dios. Si es que el árbol de la ciencia, el bien y el mal, lo que revelan es, vos querés hacer tu voluntad, hacela, pero no en mi casa. Y atenete a las consecuencias. Una de esas consecuencias de hacer tu propia voluntad es que te vas a morir. Aquí en esta casa tenés comida, así como los papás lo decían a uno, ¿te quieres ir con tus amigos? Andate. Aquí en esta casa recordá lo que tenés. Aquí te damos alimentación, te damos techo, tenés aquí, tenés allá, andate con ellos. Y le enseñaban a uno las consecuencias. Pues es de la misma manera, ¿verdad? Y no filosofando, sino que proyectando un poquito a lo que es la realidad del reino del Señor en esta era, amados, en nuestra realidad. ¿Qué tan importante es la voluntad del Señor?
para nuestras vidas. Y que tan poquito se habla en los púlpitos de que debemos buscar hacer la voluntad de Dios. Aquí es al revés, para la predicación de los púlpitos hay un Dios que está dispuesto para traerte con lazos de amor a hacer tu voluntad de lo que le querás pedir a Él. Mire qué tergiversado el evangelio que predicamos. A ver, solo lo quiero llevar a este pasaje para que lo vean con esa perspectiva. Y un pasaje del Nuevo Testamento. Está en Romanos 12, 1 en adelante. Se los leo. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. En el templo yo me tenía que presentar con un sacrificio que no era yo, sino que era una ovejita, un carnero, un toro, un ternero, un cabrito. Ese era el sacrificio. Pero dice el apóstol Pablo, la cosa ha cambiado, ahora ustedes son el sacrificio. Pero apóstol Pablo, y a mí me van a volar la cabeza, a mí me van a pasar el cuchillo por el cuello, y que con mi propia sangre, ¿para qué murió Cristo? Mire para qué quiere el apóstol Pablo que nos muramos, porque siempre que vamos a la casa de Dios es para ir a un altar, y en ese altar lo primero que tiene que haber es muerte. En un altar de una boda hay que matar a los solteros para que se vuelvan casados. Nadie sale de ahí diciendo, bueno, ya me casé, entonces voy a volver con la novia que tuve antes. Porque entonces no tiene nada de cómo sabe el chiste, estar casado. Los solteros se murieron el día de la boda y ahora se han vuelto una sola pareja. Porque en un altar matamos a los solteros. Igual nosotros, dice el apóstol Pablo, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Preséntense en la casa del Señor, ustedes siendo el sacrificio. ¿El sacrificio de qué, apóstol Pablo? Y dice, no os conforméis a este siglo. Conformarse a este siglo es, tengan el pensamiento de la gente del mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es que en este reino yo no puedo pensar como mundano, tengo que pensar con el pensamiento, con la mente de Cristo. A eso es lo que tengo que morir, a morir a los pensamientos humanos. Es que mi vida, mi carrera, mi carro, mi casa, ¿y qué dice el Señor en el reino? ¿Quién quiere ser el mayor de ustedes? Que se ponga a servir a sus hermanos. Porque todo aquel que exige que se le sirvan, ese es el más enano de todos los hijos que yo tengo en el reino del Señor. Quien sirve a sus hermanos, ese es el mayor en el reino de los cielos. No como Jacob y Juan que digan, a mí siéntenme a la derecha y el otro a la izquierda. Y lo va a decir más claramente. Preséntense al altar como sacrificio vivo. ¿Para qué? Para morir. Pero para morir, ¿para qué? Para morir ese pensamiento mundano. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En otras palabras, yo tengo que morir a mi voluntad. Para eso deben servir los cultos. Para eso es necesario la palabra, no lo que piensa el pastor, no es el libro de referencia del pastor o lo que aprendió en alguna clase de humanismo y que me la va a maquillar ahí como que Biblia lo que me está predicando. Es palabra, la palabra es lo que me hace a mí morir a mi voluntad y abrazar. Esa es la muerte que debo tener para abrazar la voluntad del Señor. Y dice, y que no le tengas miedo a la voluntad de Dios. ¿Sabéis qué? La voluntad de Dios va a ser siempre buena, agradable y perfecta. En otras palabras, coman del árbol de la vida. Porque ya a estas alturas del partido ya habían pasado, ¿qué? 4.000 años de historia de la humanidad, donde está más que probado
que el árbol de la ciencia del bien y del mal, del que todos los seres humanos hemos probado, nos lleva a nuestra propia destrucción, a nuestra propia muerte. Por eso el Señor, cuando nos enseñó a orar, dijo: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, que se haga aquí en la tierra. Ve qué tan importante es el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Preguntas, amados. ¿Qué hubiera pasado si el hombre hubiera obedecido? Y era muy ese. Sí, ahora es- Y yo dije, Lo que Dios había pensado. ¿Perdone? que Dios, o sea, lo que había pensado Dios se habrá cumplido. El proyecto de Dios se hubiera llevado a cabo si la voluntad del Señor se hubiera establecido. Amado, hoy no hubiera hambre, no hubiera guerra, no hubieran hospitales, no hubiera muerte, no hubiera enfermedad. O sea, todos los males habidos y por haber que tenemos como seres humanos, nos lo hubiéramos ahorrado. No hubieran canciones de que la mujer me dejó, no hubiera... Me imagino, o sea, que era establecido su reino. Él era eso, lo que él, o sea, ahí estaba el rey, estaba él, iba a ser la cantidad de súbditos, digo yo, pero esto me dice nada así, ¿verdad? Y él que estaba viviendo, estaba en un lugar donde iba a llevarse a cabo ese reino. Exactamente, exactamente. Hubiera sido algo nuevo. O sea, lo que perdimos, ¿sí?, es glorioso. O sea, esto no es. Y por eso cuando se acuerdan que la mujer de uno de los sacerdotes, cuando se perdió el arca, le puso el nombre a su hijo Icabod, que significa Icabod. Vos lo decías, Marlon, la cosa acabó de gloria. Icabod de sin gloria. Nos hemos quedado sin la gloria de Dios. En otras palabras, nos hemos vuelto a pasear en lo y en leche porque hemos sido expulsados del Edén otra vez. Emma, El problema es que el primero en rebelarse fue uno de sus hijos, de los seres espirituales. exactamente, exactamente, porque no quería, de lo que entendemos, de lo que pasó en esa rebelión, es, ¿cómo se llama? Que él quiso ser igual que Dios, ¿verdad? Y ahí es donde está el problema, que no pueden haber dos Batman en Ciudad Gótica. En el reino del Señor no pueden haber dos dioses. ¿Es el Señor o es el Señor? Es necesario que yo mengue para que Él crezca. En el momento que yo saco mi garbo y me predico a mí mismo y hablo de mí mismo y mi filosofía y mi humanidad, le estoy diciendo a Dios: quédate aquí atrás, que yo estoy dirigiendo este asunto. Y eso no puede ser así. Marlo. Hay un tema que no se ha, bueno, que no se ha explicado. Bueno, usted decía al principio, vea, que es lo positivo que podemos ver en el jardín del Edén también, pastor, y es algo que los seres celestiales no lo tienen, y es el decidir. Porque usted decía, sí, estaba el árbol de la ciencia del bien y el mal, pero puede haber sido cualquier fruto que no tenía ni un poder ni algo místico, sino simplemente elegir a lo que Dios había concebido en ese árbol, que la voluntad del hombre se hiciera. Versus la voluntad de Él en el árbol de la vida. Ahora, vea este contraste, vea. El hombre es perdonado siempre y cuando se arrepiente, pero los seres celestiales no. Por más que se pudieran arrepentir, ellos ya no forman parte y Dios los ha desterrado de una forma que no pueden gobernar, no pueden volver. Y en cambio nosotros sí tenemos esa misericordia, como decía el rey, de poder elegir otra vez y de poder restaurar su Reyes, porque si lo querés ver, Dios separa a los hombres de los niños. Así decía ¿cómo se llama? Un profesor. Este examen es para separar a los hombres de los niños. Dice. ¿Por qué?
porque son seres dotados con capacidades diferentes a las de nosotros. Son seres que no necesitan fe porque están ahí delante de la presencia del Señor. Son seres que han sido creados con sus facultades para servir de una manera apropiada a Dios sin impedimentos de nada. En el momento que se dan la vuelta y se rebelan en contra de Dios, no hay perdón para ellos. Y nosotros no es por arrepentimiento que nos salvamos, es porque el Señor ha tendido el puente. Porque decime vos si Adán no se arrepintió, arrepentidísimo está, pero preguntarle si volvió al jardín del Edén, nunca. ¿Cuándo fue que el Señor, cómo se llama, nos dio la oportunidad para que regresáramos a su gloria? Hasta que hay un tabernáculo en el arca de Noé, o hay un tabernáculo, o hay un templo. Y ni siquiera le permitía el Señor entrar al templo, sino que se quedaban en los atrios nada más para hacer sacrificio. ¿Qué? ¿Cuál es lo que predica el Señor? Arrepentíos y convertidos. Es que las dos cosas van de la mano. Porque arrepentido yo puedo estar. Ay, sí, como digo aquel, va. Ay, pastor, aquí vengo a ¿cómo se llama? A declarar mis pecados. ¿Y qué es lo que el pecado que ha cometido, hermano? Ah, es que me casé. Eso no es pecado, ¿no? ¿Y por qué siento tanto arrepentimiento que ya había casado? Pues arrepentido puede estar, pero la conversión es la que nos hace cambiar de parecer. Conversión es cambiar de mente, dejar la mente mundana para absorber lo que dice el reino de Dios para nuestra vida. Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces hay gente que se arrepiente, pero no es salva. Ni se van a salvar por arrepentirse, sino que son las dos cosas. Amén.